Sean bienvenidos y bienvenidas a El Mundo Ahora de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales y los acompaño en este repaso por la actualidad internacional. Estos son nuestros titulares. Nuevo episodio en la guerra comercial que lidera Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que impondrá aranceles a todo país que cobre impuestos sobre sus productos. Desde su administración aseguran que analizarán cada caso uno a uno. El anuncio de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania está en el corazón de la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bélgica. Mientras el viejo continente se muestra reacio a los posibles diálogos, Estados Unidos insiste en el aumento del gasto militar de los miembros de la alianza. Tenemos el reporte desde Bruselas. Nuevo altibajo en la tregua en Gaza. Hamas asegura que respetará lo pactado con Israel y liberará a 13 rehenes este sábado. Sin embargo, el grupo palestino dice rechazar el lenguaje de amenazas e intimidaciones por parte de Israel y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió, al menos en palabras, con su esperado anuncio de imponer aranceles a todos los países que cobren impuestos sobre los productos de la Unión Americana. Desde el despacho Oval, el mandatario firmó un memorando de aranceles recíprocos. Es una medida que tiene a la Unión Europea como uno de sus principales afectados. Según detalló el designado como secretario de Comercio, Howard Lutnick, cada caso se va a abordar de manera individual y se espera un informe final para el 1 de abril. La Casa Blanca confía así en mejorar su déficit comercial estimado en 1.900 billones de dólares. No nos han tratado bien. Pensamos que la Unión Europea es maravillosa. Todos amamos a Europa, amamos a los países de Europa, pero la Unión Europea ha sido absolutamente brutal en el comercio. Mientras tanto, en Bruselas se reunieron los ministros de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La cumbre tenía dos temas principales en la agenda. Por un lado, el reciente anuncio de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania y también la petición de Estados Unidos de reforzar su gasto militar. Desde la capital belga nos envió el siguiente informe nuestra corresponsal Esther Herrera. Europa es cada vez más consciente de lo que significa la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Tras la llamada entre Trump y Putin, Europa empieza a sentir cada vez más la soledad también de su propia seguridad y de la de Ucrania, con el temor además de que quede relegada de la mesa de negociación en un futuro acuerdo de paz. Las palabras del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, tampoco han alentado a la mayoría de países aliados, pero sobre todo no a la Unión Europea. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha asegurado que cualquier conversación sin la Unión Europea va a fracasar, y en la misma línea también lo ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que cree que las negociaciones sin la Unión Europea no serán creíbles. En cualquier caso, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que Ucrania sí formará parte de la mesa de negociación, y aunque ha admitido una coordinación con los socios europeos, no se sabe cuál va a ser el rol de los socios europeos. Rutte en sus últimas horas ha matizado claramente su discurso, más en la línea de la administración de Trump, asegurando que todo el mundo aspira a que la guerra en Ucrania acabe más pronto que tarde y que al fin y al cabo Ucrania tampoco iba a entrar inmediatamente en la OTAN después de un acuerdo de paz. Aún así, sí que ha defendido que el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania debe ser duradero. Aún así, los nuevos anuncios de la administración Trump sobre Ucrania han creado mucha alarma en esta parte del Atlántico, no solo por su propia seguridad, sino porque consideran que el único beneficiario de todo ello es Vladimir Putin. Además, los mensajes de Washington son además poco alentadores, porque crean un cambio a corto, medio y largo plazo en las relaciones transatlánticas. Vamos a Alemania, donde al menos 30 personas, entre ellas varios niños, resultaron heridas atropelladas por un vehículo en medio de una manifestación organizada en Múnich este jueves. El sospechoso, un afgano solicitante de asilo, fue detenido por la policía. Esto ocurre en medio de fuertes debates sobre la inmigración y la seguridad durante la campaña de las elecciones legislativas del 23 de febrero. Nos amplía Maxime Pluvinet. Campaña electoral.
Un joven afgano solicitante de asilo fue detenido el jueves en Múnich como sospechoso de herir a más de una veintena de personas al atropellar a una multitud con su vehículo, un acto calificado por las autoridades alemanas de probable atentado. Tenemos estándares muy altos de seguridad. En cuanto a la protección de la Conferencia de Seguridad de Múnich, estamos desplegando 5.000 agentes para que Múnich sea más segura. Los participantes en las reuniones que se están celebrando van a estar protegidos aquí. Los participantes en la Conferencia de Seguridad de Múnich estarán protegidos. Por eso tenemos tantos agentes de servicio. La protección al 100% no existe, como hemos vuelto a comprobar hoy. El incidente se produce en plena campaña para las elecciones legislativas, dominadas por los temas de la inmigración y la inseguridad, y en las que la extrema derecha podría duplicar sus resultados de 2021. El canciller alemán afirmó que, de ser condenado, el solicitante de asilo podría ser expulsado hacia su país de origen. Para mí es muy importante transmitir el mensaje de que quien cometa delitos en Alemania no solo será castigado severamente y enviado a prisión, también deben contar con que no podrán continuar su estancia en Alemania, y eso también se aplica a los países donde es muy difícil repatriar a alguien. Por eso el gobierno que dirijo ha conseguido reanudar y llevar a cabo repatriaciones a Afganistán, a pesar de la falta de relaciones diplomáticas. El jueves comienza el juicio de otro afgano procesado por un ataque con arma blanca en el oeste de Alemania. En otro caso, en Solingen, un apuñalamiento atribuido a un sirio costó la vida a 3 personas el verano pasado. Y otro evento similar también fue reportado, presuntamente a manos de un afgano en situación irregular con problemas psiquiátricos. Este último dejó 2 muertos en Baviera. En Bruselas, la capital de Bélgica, al menos 60.000 personas salieron a las calles para expresar su rechazo a las reformas que planea hacer el nuevo gobierno del premier Bart De Wever. El mandatario llegó al cargo el 13 de febrero, tras 8 meses de vacío en el poder. La ampliación con Hugo Caro Jiménez. El descontento se toma Bélgica. De acuerdo a la policía local de Bruselas, al menos 60.000 personas salieron a las calles de la capital belga para manifestar su rechazo contra las reformas planeadas por el recién estrenado gobierno. En particular, un nuevo sistema pensional que prevé retrasar la edad de jubilación para profesionales como policías, profesores o bomberos, y que sería menos favorable para las personas con ingresos más bajos, en comparación con el anterior, que establecía una suma global en función de la duración del oficio. Para nosotros los trabajadores es un doble castigo hoy en día, como trabajadores y como ciudadanos, porque van a subir los impuestos y porque las autoridades locales no van a poder hacer frente a todo lo que el gobierno les va a imponer. Bélgica pasó 8 meses sin un gobierno hasta el pasado 3 de febrero, cuando el nacionalista Bart De Wever juramentó como premier belga, como resultado de una coalición de 5 partidos conocida como Arizona. En ese sentido, en poco tiempo la nueva administración ya debe hacer frente al rechazo de un sector de la población. Las medidas de Arizona están diseñadas para proteger a los ricos, en un momento en el que necesitamos invertir en las personas vulnerables que necesitan más protección. La manifestación de este jueves había sido convocada incluso antes de la constitución formal del nuevo gobierno y desencadenó enfrentamientos con las fuerzas del orden. En Francia concluyó este jueves una conferencia internacional sobre la transición política en Siria después del derrocamiento de Bashar al-Assad por una alianza liderada por islamistas radicales. Fue el primer viaje en la Unión Europea del nuevo jefe de la diplomacia siria. Desde la capital francesa nos envió este informe nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo. Tras esta conferencia aquí en París, todos los presentes se acordaron en que esperan grandes desafíos a Siria para poder reconstruirse. Uno de los más importantes es, en todo caso, la lucha contra el terrorismo y evitar que los grupos terroristas que aún están en ese territorio, especialmente el Estado Islámico, no se refuercen en este periodo de transición, algo de lo cual va a depender la seguridad de Siria, pero también de Estados Unidos y la Unión Europea para evitar que se presenten nuevos atentados terroristas en su suelo. El segundo punto importante tiene que ver con el gobierno, ese gobierno que va a ser nombrado el 1 de marzo. De hecho, el canciller sirio lo confirmó el día de hoy, de esta fecha, un gobierno que debe ser representativo, tener en cuenta a todas las personas de la sociedad civil siria, en especial también a los combatientes kurdos sirios que desde hace años han luchado contra el terrorismo en el norte del país y que puedan regresar a la vida civil. De hecho, las poblaciones civiles y la sociedad civil
civil que esta vez ha podido ser escuchada a través de reuniones el día de ayer aquí en París, pero también esta mañana. Esa sociedad civil que también forma parte de ese grupo de diálogo nacional que ya pues ha sido nombrado en Siria. 7 personas en total, 7 miembros, 4 de ellos de la sociedad civil. Otro de los puntos tiene que ver con la justicia, evitar que queden impunes todos los crímenes atroces que se perpetraron a lo largo de estos últimos 14 años de guerra y por supuesto la reconstrucción del país a nivel económico será uno de los desafíos mayores. Uno de los puntos también tiene que ver con el que se levanten las sanciones económicas. Por ahora la Unión Europea dice caminar con mucha cautela, por ahora dar confianza a las autoridades sirias, pero para que se levanten todas estas sanciones se necesitará el consenso de los 27. En más noticias sobre Medio Oriente, el grupo islamista palestino Hamas anunció que finalmente liberará a 3 secuestrados israelíes este sábado, tal y como estaba pactado en el vigente alto el fuego. De esta forma, Hamas parece haber cedido a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump y del gobierno israelí, que prometían reanudar intensamente la guerra si no se continuaba con las liberaciones previstas en el acuerdo. Ampliamos con este reporte de Samuel Salgado Castro. Hamas dice que está dispuesto a seguir adelante con el alto el fuego en Gaza y se comprometió con la liberación de nuevos rehenes israelíes prevista para el sábado a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. No estamos interesados en el colapso del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y estamos interesados en su implementación y en garantizar que los ocupantes lo respeten plenamente. Además de 5 tailandeses, el grupo islamista palestino ya ha liberado a 16 rehenes israelíes y binacionales durante la primera fase de la inestable tregua con Israel, que prevé la liberación gradual de 33 rehenes. Pero el pasado lunes Hamas había anunciado la suspensión de la liberación de rehenes tras profundos desacuerdos con Israel y Estados Unidos en la mesa de negociación en Qatar. En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a la Franja de Gaza. En lo que a mí respecta, si no han devuelto a todos los rehenes antes del sábado a las 12, que creo que es un momento apropiado, yo diría que hay que cancelarlo y se cancelan todas las apuestas y que se desate el infierno. El gobierno israelí se ha sumado a las advertencias de su principal socio militar. El acuerdo deja claro que los terroristas de Hamas deben liberar el sábado a 3 rehenes vivos. Si Hamas no regresa a nuestros secuestrados el sábado al mediodía, el alto el fuego termina. Reanudamos e intensificamos la guerra hasta la derrota total de Hamas. Estados Unidos e Israel planean desalojar y reubicar a todos los palestinos de la Franja de Gaza luego del fin de la guerra y no quieren permitir que Hamas vuelva a gobernar en el enclave. 2 líneas rojas para el grupo islamista. Vamos con noticias de América Latina. El presidente panameño José Raúl Mulino anunció este jueves que ya llegó al territorio centroamericano el primer contingente de 119 personas deportadas desde Estados Unidos para ahora ser trasladados a sus países de origen. De acuerdo con el mandatario, este grupo cuenta con las más diversas nacionalidades y serán ahora repatriados en vuelos pagados por la Unión Americana. Este hecho llega 2 semanas después del encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien hubo fricciones en torno al cruce de barcos estadounidenses por el canal. Se alojan temporalmente en un hotel de la localidad y de ahí se mueven a una especie de albergue que tenemos en San Vicente, en Darién, y esperamos poder sacarlos de ahí lo antes posible a través de vuelos de los Estados Unidos. Este es un aporte más que hace Panamá en el tema migratorio. Actualizamos la información respecto a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador del pasado domingo. Ya se han escrutado el 99,42% de las actas. El presidente y candidato Daniel Noboa lidera ligeramente la contienda con el 44,15% de los votos frente al 44% de la correísta Luisa González. Se trata de una ventaja de apenas 15.936 votos. La segunda vuelta está prevista para el 13 de abril y tanto Noboa como González han expresado desconfianza respecto a los resultados. Pasamos a Argentina, en donde el oficialismo promueve una ley que impediría una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de un proyecto que inhabilita a aquellos que tengan una condena ratificada en segunda instancia por delitos de corrupción.
El texto fue aprobado en la Cámara de Diputados por 114 votos a favor y 98 en contra. Ahora la norma debe recibir el visto bueno del Senado, en donde se muestra más complicado su luz verde, dado que el peronismo cuenta con 34 de los 72 escaños. Llegamos al final de esta emisión. La invitación, como siempre, a ustedes para que se queden aquí en esta pantalla en France 24.